El episodio de hoy tiene como propósito el encuentro entre dos jóvenes de la comunidad judía y musulmana, dos jóvenes que creen en el poder del diálogo para alcanzar la paz. En un mundo atravesado por conflictos, tensiones y dolor, creemos que es necesario abrir espacios que inviten a escuchar y conocer al otro más allá de las diferencias que podamos tener, entendiendo que éstas nos enriquecen, nos desafían y nos invitan a mirar la realidad desde otro lugar. Porque cuando nos sentamos a conversar desde el respeto, desde la curiosidad y la empatía, descubrimos que hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Al pensar en este episodio con el propósito de invitar a jóvenes de dos comunidades tan distintas, me encontré con muchas dudas y temores. Primero porque en un contexto como el que estamos viviendo, donde el conflicto parece no tener fin y la desconfianza está presente, es difícil encontrar voces dispuestas a sentarse a conversar. Hay miedo, hay temor a lo que pueda decirse y por otro lado, pensar que de nada servirá la conversación. Yo misma me cuestioné mucho sobre cómo abordar este episodio porque sabía que no todos estarían de acuerdo con lo que se iba a decir o quizás no todos comprenderían la intención detrás de esta charla. Pero en medio de tantas dudas pensé, si no nos atrevemos a abrir espacios de encuentro, entonces, ¿cómo podemos construir algo diferente? Fue así que hoy, con mucha humildad, los invito a escuchar sin juzgar, a dejarse atravesar por las historias y por las voces de dos jóvenes que, a pesar de las dificultades, están dispuestos al diálogo. Esta charla no busca resolver conflictos, ni tomar partido, busca algo mucho más simple y a la vez más profundo, que es escuchar al otro. Porque aunque la paz parezca un objetivo difícil de alcanzar, el diálogo sigue siendo el primer paso para acercarnos a ella. Le doy la bienvenida a los protagonistas de este episodio. Brian Frogmowicz es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno en UCEMA. Es además codirector del Centro de Investigación de Israel y el Medio Oriente. Como codirector de esta institución, organiza charlas y capacitaciones sobre la temática del conflicto árabe-israelí en diversos lugares de la comunidad, instituciones educativas y otras sin fines de lucro. Su área de estudios es filosofía y teoría política con una orientación general a todas las ciencias sociales. Ha participado como invitado especial en el Foro Mundial contra el Antisemitismo. Nahuel Díaz es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y ayudante de la Cátedra de Derecho Penal. A su vez está cursando una especialización en Derecho Penal sobre teoría del delito en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Dentro de la comunidad musulmana Ahmadía, forma parte de comitivas de representación institucional y difusión. Y ha participado en diferentes encuentros contra la islamofobia y por la paz y el respeto a la libertad de religiones y creencias. Brian y Nahuel, muy bienvenidos y gracias por disponerse a conversar. Muchas gracias. Gracias a vos. Siempre destacamos en este ciclo de podcast que los jóvenes están conduciendo la causa de la igualdad y la ética del cuidado para el mundo que viene. Y se enfrentan en este camino a un entorno violento que nos acerca a una de las paradojas más complejas de nuestra era. El deseo de cambiar el mundo, de construir un futuro mejor vinculado a las tensiones y contradicciones del presente. ¿Cómo vive este presente cada uno, siendo estudiantes universitarios que ya asoman al mundo profesional? Bueno, particularmente, gracias por la invitación al podcast. Es una tensión muy grande. Es una tensión que cada uno de nosotros vive porque nos enfrentamos en una realidad que no conocemos, porque hoy no lo conocía Nahuel no me conocía a mí, venimos de, como se diría, backgrounds distintos, pero creo que más que pensar la tensión, lo positivo es pensar cómo podemos resolver esa tensión sin abandonar nuestras diferencias, claramente. No vamos a salir del podcast diciendo pensamos lo mismo, pero por lo menos hallar esos puentes, esos consensos posibles que nos traten de orientar hacia algo común que podamos construir, sin olvidar nuestras diferencias, claramente. Sí, tal cual. Yo lo que pienso que si bien es un camino muy largo, que es esto de la igualdad, ¿no? Que no es tan sencillo como parece, en Argentina se puede totalmente hacerlo de una manera muy libre. Es un país en el cual uno puede tener una charla interreligiosa totalmente abierta, como lo estamos teniendo ahora, y no hay dificultades, y creo que es algo para valorar. ¿Qué significa para ustedes formar parte de sus respectivas comunidades, de la comunidad judía y de la comunidad musulmana? Yo particularmente siento muchísimo orgullo de ser parte de la comunidad judía, en mi historia, en mi familia, son mis tradiciones, es mi religión. Si tuviera que definir dos palabras que definen mi judaísmo es orgullo y es responsabilidad. ¿Nahuel?
Sí, en eso es algo que totalmente podemos estar de acuerdo. Es un verdadero orgullo ser parte de una comunidad que represente tan bien lo que es el verdadero Islam, en mi caso. Entonces yo creo que en eso no podemos estar muy en desacuerdo. ¿Hay algún recuerdo de infancia o adolescencia en la que hayan vivido una situación de discriminación por ser judío o musulmán? Bueno, yo tengo una experiencia muy, muy graciosa. Estaba en una provincia en Argentina, en La Rambla, un sábado a la noche con unos tererés tomando y se acercaba la fecha de diciembre. Y el chico me pregunta, bueno, Brian, ¿vos no festejas Navidad? Entonces yo tratando de explicarle, bueno, soy de la comunidad judía y demás. Entonces me dice, bueno, Brian, pero ustedes mataron a Jesús, seguramente, la típica acusación que se hacía contra los judíos. Entonces tratar de explicarle, tratar también de romper prejuicios y uno asumir que el otro no tiene por qué saber del judaísmo o, en el caso de la abuela, no tiene por qué saber del Islam. Entonces también no enojarse, sino aprender a cómo enseñar y a cómo romper prejuicios. Entonces tengo siempre esta anécdota y se la cuento a mis alumnos para decirles, bueno, chicos, el día de mañana cuando les pase esta situación, no desesperen y respondan de la mejor forma posible para romper prejuicios y estereotipos. Yo en mi caso no viví ninguna situación particular, lo que tiene que generalmente hay chistes, ¿no? Comentarios que en Argentina son conocidos como ese famoso folclore, ¿no? Que uno quizás vive a veces situaciones de racismo, que acá es una palabra que dice no existe el racismo, pero sí yo creo que lo hay, pero disfrazado de otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo vivís, Brian, el resurgimiento del antisemitismo? Bueno, debo decir que en Argentina, si bien hemos vivido dos atentados, el atentado de la Embajada de Israel y el atentado de la AMIA en los años 90, se vive mucho más tranquilo como judío que en otros países. Pero claramente que nos afecte con la situación de público conocimiento del último año y medio, ha recrudecido ciertas expresiones de antisemitismo, pero yo siempre soy de la idea de que uno tiene que ser judío o cualquier tipo de identidad, ¿no? Pero en este caso yo siempre digo que a mis alumnos les digo, nosotros chicos somos judíos a pesar del antisemitismo, no por el antisemitismo. Es decir, ¿existe el antisemitismo? Sí. ¿Lo tenemos que negar? No. Pero que eso no sea lo que nos defina nuestra identidad. Que un antisemita te ataque como judío no quiere decir que vos no tengas que vivir tu identidad con orgullo. Y ese es un mensaje que yo digo todo el tiempo. ¿Y vos, Nahuel, la islamofobia? No existe la islamofobia en Argentina. Me parece que para que exista algo de esa magnitud, primero tiene que haber un conocimiento previo. Y lo que yo creo que no hay conocimiento del Islam en Argentina. Hay como un desconocimiento muy importante. Yo creo que eso es en base también a la falta de estudio, ¿no? De estudio que existe en las instituciones y demás, que no hay un estudio en general de la fe, ¿no? No digo solamente del Islam, pero en general uno no tiene un conocimiento de lo que es la religión de por sí. Entonces me parece que hay que hacer hincapié en eso para que haya después, ¿no? Alguna crítica. ¿Cómo entienden que se deconstruyen los prejuicios? Ese juicio previo que hago del otro sin darme la oportunidad de conocerlo. Y es muy difícil porque no es una construcción de un día. Es una construcción de meses, de años, de décadas. Yo recuerdo que mi papá me cuenta experiencias que él tuvo en la escuela o incluso en la colimba cuando hizo, que por judío le dijeron tal o cual cosa, que después yo no solo las veía en el libro de historia, sino que las veía en la actualidad. Por ejemplo, no sé, la asociación del judío con el dinero, o la nariz, o un montón de cosas que son de larga data. Entonces, ¿cómo se rompen esos prejuicios de larga data? La primera cuestión es enseñando, educando, rompiendo prejuicios, como esta anécdota que yo conté de cuando tuve que explicar por qué los judíos no celebramos la Navidad. Pero, insisto, sin caer en la tentación de decir el otro es una mala persona por el prejuicio que tiene sobre mí. ¿Está mal que tenga el prejuicio? Sí, está mal. ¿Pero por qué tiene ese prejuicio? ¿Tiene ese prejuicio por acción o por omisión? Porque muchas veces es por omisión, porque lo escuchó de su papá, de su mamá, de su amiguito en la calle, en la esquina, en la escuela, entonces repite. Entonces esa repetición sistemática hace que no piense en lo que diga. Entonces, bueno, educando se puede tratar de romper esos prejuicios que, insisto, no son de un día, son de meses, de años o de décadas incluso. Tal cual, yo creo que la base del prejuicio creo que radica en la ignorancia. Cuando uno ignora algo, generalmente no lo puede conocer en su plenitud, entonces yo creo que por eso uno hace un mal prejuicio. ¿Han tenido experiencias de amistad o colaboración con personas de otras religiones o culturas? ¿Y qué rescate hacen de esos encuentros? Yo he participado de encuentros de diálogo interreligioso hace unos años. He tenido la posibilidad en la universidad de estar con mayoría de personas que no son judías y que no tienen por qué conocer el judaísmo. He tenido situaciones más agradables, he tenido situaciones más desagradables, pero siempre me llevo la posibilidad de dialogar
y que se dieron cuenta que, por ejemplo, tener un amigo judío no es algo raro, y que los judíos seguimos siendo argentinos, nos sigue gustando el mate, nos sigue gustando el fútbol, y mi serie favorita, Los Simuladores, que es una serie argentina. Entonces no somos bichos raros, por más que tengamos distintas formas de vida o distintas experiencias. Entonces, un poco eso. Sí, sí, tal cual. También uno se maneja en un ambiente en el que no todos van a ser la misma comunidad. Me pasa, por ejemplo, como dice él, el fútbol. Uno va a jugar al fútbol y quizás es muy difícil encontrar en una cancha, ya sea de la medida que sean, de 22, de 10 personas, que sean musulmanes. Entonces uno está en constante roce con diferentes tipos de personas, diferentes credos, y la idea es esa, siempre hablar y mantener una charla activa. Me parece como para escuchar las diferencias sin juzgar nunca y siempre tratando de eso, de llevar una buena charla, una buena didáctica. Cuando escuchan las noticias sobre el conflicto de Gaza, ¿cómo los afecta a ambos personalmente? Bueno, yo creo que a mí personalmente me afecta bastante el hecho de ver cómo van pasando los años y el hombre sigue siendo como el lobo del hombre, ¿no? Como diría. Entonces me parece que no existe o no existió nunca ningún tipo de crisis tan grande como para permitir la masacre humana. Y estoy hablando de masacre humana en general, no hablo de ningún tipo de credo ni religión en específico. Me parece que si bien esta guerra está muy ligada a las religiones, me parece que los que más sufren son los civiles. Entonces yo creo que es muy triste lo que pasa. A ver, a mí me afecta personalmente por varias razones. No tengo familia directa en Israel en este caso, pero tengo muchos conocidos. El día que arrancó el conflicto, este conflicto en particular, porque es algo de larga data, pero digo, esta situación particular del 7 de octubre, teníamos estudiantes que estaban realizando un viaje escolar allá en Israel. Entonces era la preocupación de cómo estaban ellos, de cómo estaban nuestros estudiantes en Argentina teniendo miedo por sus alumnos. Infinitas charlas con personas que viven allá, he tenido la posibilidad de viajar en el medio del conflicto, con lo cual es muy cercano. Y constantemente, no sé si te pasará en la web, pero el día a día de abrir las noticias, ver algo nuevo. Justamente hablaba el otro día con una persona, le dije, te voy a hacer un detox de las noticias, porque es tantas noticias, tanta información, No, sí, tal cual. tanta Uno no tristeza. sabe dónde mirar a veces porque... Claro, tanta tristeza, tantas muertes, que decís cuándo va a tener final esto. Pero obviamente que nos afecta mucho. Entiendo que si a los seres humanos en general les afecta, mucho más a los que tenemos algún tipo de vínculo con la tierra o con las personas que viven ahí. ¿Y qué rol creen que tienen los jóvenes en la construcción de un mundo más pacífico? Yo creo que es fundamental, Suena muy trillada a veces la frase de los jóvenes son el futuro y uno dice, bueno, los jóvenes son el presente. Pero hay que de verdad enfatizar esa frase, porque son los propios jóvenes los que van a poder romper prejuicios de las personas, no digo ancianas en un mal sentido, sino las personas que ya han vivido su vida y que por H o por B no han podido quebrar esos prejuicios. Entonces son los jóvenes, insisto, sin romper sus diferencias, sin querer que todos seamos homogéneos, son los jóvenes quienes tienen la posibilidad de realizar distintos tipos de encuentros que les puede salir la idea de su corazón, que quizás no tienen tantos estereotipos o están mucho más open mind, como se dice hoy, para generar estos espacios. Entonces yo creo que de ellos parte el presente, ni siquiera el futuro, el presente. No, sí, tal cual. Yo creo que la pelota está de nuestro lado en este sentido y tenemos que utilizar todas las herramientas como esta para comunicarnos y demostrar de que puede haber una charla totalmente favorecedora y que va para un buen camino. ¿Qué caracteriza, Nahuel, a tu comunidad? Nuestra comunidad es bastante chica en cuanto a tiempo. Fue creada en 1889 en Qadian, India, por Mirza Ghulam Ahmad, que se proclamó como el Ahmadi, ¿no? Como el reformador, que iba a traer el verdadero Islam y iba a unificar. Esa es la diferencia. Entonces, generalmente somos muy perseguidos en diferentes tipos de países. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en Pakistán hay una ley que prohíbe ser Ahmadi, por ejemplo. Algo tan básico, o sea, como ser Ahmadi está prohibido penalmente. ¿Y por qué? Porque no los consideran, no los aceptan. No nos aceptan en diferentes países, entonces es una lucha muy difícil. Por eso somos un pueblo muy perseguido por dos, ¿no? No solamente por ser musulmán y por el prejuicio que hay. ¿Qué tipo de acciones pequeñas creen que podemos hacer para promover el diálogo? Bueno, insisto que este podcast es una forma, y te agradezco, también le agradezco a Nahuel por estar acá, es una forma que yo por lo menos me estoy llevando conocimiento sobre la comunidad Ahmadi, si bien conocía al imán de nombre, porque lo he visto en algunos eventos también de la comunidad judía. Lo famoso. Una forma es este podcast, pero insisto, viendo lo que nos une,
por ejemplo, no sé, nos une el fútbol. Bueno, un evento de fútbol compartido. Me pongo a pensar, nos une una causa solidaria. A ver, hace poco tuvimos lamentablemente la tragedia de Bahía Blanca. La donación no dice si vino de la iglesia cerca de mi casa, que está frente al Parque Rivadavia, si vino a una sinagoga o si vino de su mezquita. El paquete de fideos era el mismo para todos. ¿Y por qué no se pueden juntar las comunidades a hacer una campaña solidaria global? ¿Y eso significa que yo tenga que rezar en una iglesia o que Nahuel tenga que rezar en una sinagoga? No, no significa eso. Pero nos unimos con un objetivo en común desde nuestras diferencias y rompiendo prejuicios. Sí, tal cual. Crear más puentes y menos muros sería la cuestión. Esa es la idea. Como dice él, por ejemplo, con lo que pasó en Bahía Blanca, que fue algo muy feo, en la mezquita se unieron tanto sinagogas como demás. Marwan tiene muchos amigos judíos, y entonces de todos lados. Y no hubo una diferencia, no es que había un paquete que decía Alá o algo por el estilo. Simplemente llevar a la persona que lo necesita, dar su granito de arena y ayudar a las problemáticas que generalmente pueden llegar a suceder en un país, ¿no? ¿Qué sueñan para el futuro de sus comunidades y sus relaciones entre ellas? Bueno, yo trato siempre de no ser utópico, porque creo que el pensamiento utópico es de cobarde, porque uno puede pensar mucho en el aire, pero después en lo concreto, ¿qué hace? Pero sacando esa falta de utopía en mi vida, yo deseo que ojalá haya más espacios como este, como otros espacios donde podamos dialogar, donde nos podamos conocer. Porque yo insisto, ya asumimos que en el otro hay un enemigo donde depositamos todo el mal y no nos conocemos y no nos damos cuenta que somos personas de edades parecidas, que estudiamos carreras en universidades, que seguramente salimos de acá y tenemos problemas en nuestra vida y tenemos alegrías en nuestra vida. Y somos seres humanos, como yo dije, todos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, creo que un poco se trata de esto, ¿no? El diálogo interreligioso, si lo podríamos llamar así, aunque también podríamos llamarlo diálogo entre identidades Sí, o simplemente también diálogo, ¿no? o Porque al diálogo. fin y al cabo uno siempre se pone como en un paquete, ¿no? Se pone como en una imagen y al fin y al cabo somos lo mismo. Lo único que nos diferencia es una cosa. Estamos hablando de fútbol desde hoy. Entonces Exacto, claramente tenemos la misma Desde que pasión. llegaron. exacto. Claramente tenemos la misma pasión. Seguramente vamos a jugar un partido juntos. Sí, Pero entonces la idea es esa, ver que somos todos iguales, que somos todas personas iguales. Y yo así creo que es. en base a eso uno se da cuenta que no necesita más que simplemente hacer lo que hace día a día. No decir, no, por ser judío le tengo que hablar de una manera diferente, o por ser musulmán le tengo que tratar de tal forma. Simplemente hablarle como le haces a un amigo, a un hermano, a un familiar y así creo que se va a hacer mucho más sencilla la charla. ¿Qué les dirían a los jóvenes que nunca han hablado con otro de otra comunidad? Yo particularmente que trabajo con estudiantes, al ser docente, es algo que, no digo que me atormenta, pero que yo siempre les digo, por ejemplo, a los chicos, el día de mañana ustedes se deciden casar con una persona de la comunidad judía, por ejemplo. Pero ustedes no se deciden casar con una persona de la comunidad judía porque dicen que el no judío es alguien malo. Entonces siempre aprender de que si bien nosotros mantenemos nuestros valores y queremos formar familias de acuerdo a nuestros valores, no hay que creer que el otro es alguien negativo, alguien malo o alguien distinto. Por eso yo siempre le digo a los chicos, edúquense, infórmense, rompan prejuicios, dialoguen. Que si me encontré un musulmán que es mala persona, ¿todos los musulmanes son malas personas? O si él se encuentra un judío que es mala persona, por ejemplo, que cruzó mal la calle un judío con el auto y casi lo pisa, ¿qué? ¿Todos los judíos somos así? ¿O con los cristianos, o con los budistas, o con cualquier tipo de identidad? Entonces yo siempre lo tengo muy en claro esto con los chicos y se lo digo constantemente. Vincúlense, Vincúlense, mézclense, exacto. relaciónense. Exacto. Sí, me parece que el estudio es la mejor herramienta como para, tanto para romper prejuicios como para conocer el mundo exterior. ¿Y cómo creen que podemos salir de esta grieta ideológica y evitar que el encuentro entre un judío y un musulmán quede atrapado en la narrativa de Gaza? No me parece que haya igual, a mí personalmente, como una grieta o algo. Me parece que hay una charla muy, al menos en Argentina, hablo de nuestro punto de vista, ¿no? En el que vivimos, me parece que es una charla muy activa y siento que siempre se hacen como muchas tipos de estas charlas o actividades en conjunto. Por ejemplo, Marwan hace poco escribió un libro con, creo que si no me equivoco, con un rabino. Entonces yo creo que seguir por el mismo camino en el que estamos y aprovechar el país que tenemos, que es maravilloso para este tipo de cuestiones, ¿no? Uno puede ser lo que quiera y no creo que te juzguen, ¿no? Al menos algún familiar quizás, pero más que eso no mucho más. Me parece que es sencillo acá, al menos viendo la perspectiva en otros países, ¿no? Que quizás es mucho más extremista y demás. Acá uno va
alguna plaza, algún café y vea a un judío con un musulmán tomando un café, tranquilamente lo puede ver. Y claramente coincido que en Argentina es un caso distinto, es un caso donde hubo mucho más integración. No con musulmanes de la comunidad Ahmadi, no fue el caso, pero yo tuve encuentros de diálogo interreligioso donde a veces surgía el tema Gaza, incluso antes del 7 de octubre, y debo admitir que fue un tema de rispideces. Fue un tema que, incluso con una actividad en la que participé, hizo que las emociones de cada uno de los lados salgan a flor de piel, y ese proyecto que era muy lindo se vino abajo por esta narrativa, por esta cuestión, por esta discusión. Porque ni los musulmanes de ese proyecto iban a convencerse de lo que nosotros les decíamos, ni viceversa. Entonces yo dialogué en su momento con un conocido de la comunidad judía que ha viajado a muchos encuentros de diálogo interreligioso afuera del país y me dijo que se establecen como ciertas líneas rojas de ciertos temas que se saben que no podemos dialogar para que no se arruine todo lo otro. ¿Es la solución ideal? Y no, porque lo ideal sería poder discutir de todos los temas. Pero ¿qué preferimos? ¿Discutir un tema y arruinar un proyecto? ¿O ver aquellas partes que tenemos en común y llegar a ciertos consensos? Insisto, no vivimos en utopía, hay que dialogar con lo Pero que también tenemos está en la lo malo, realidad. ¿no? Lo malo de querer cambiar el pensamiento del otro. Sí, Porque en todo caso, ¿por qué no se podría hablar de un tema específico que poner que a mí me afecte o que a vos te afecte? En todo caso es algo propio. seguro. No por eso voy a querer cambiarlo. Me parece que también ahí juega mucho lo que es la persona en sí. Exacto. Porque creo que uno con una mente abierta puede hablar de cualquier tema, que aunque no le guste, lo va a poder hablar igual. ¿Qué los ayuda a ustedes a ver al otro sin prejuicios, sin que su identidad quede automáticamente asociada al conflicto? Bueno, admito que no es sencillo para mí, no es fácil. eh, nunca es sencillo, como yo le digo a los chicos, romper nuestras propias burbujas. Eh, yo hasta salí de la secundaria un poquito más no conocía musulmanes. Conocía el Islam por estudiar el Islam, cuando estudié en historia los vínculos entre musulmanes y judíos, pero no conocía un musulmán. Entonces es así como el que dice, tengo un amigo judío, pero no sabe muy bien lo que son los judíos. Entonces uno podría decir también, conozco un musulmán, pero no sé muy bien lo que es el Islam. Entonces, ¿qué me ayudó particularmente a mí a romper prejuicios? Frustrarme a veces. Frustrarme y decir, no puedo llegar a entender su realidad o no puedo llegar a comprender lo que me está diciendo. Tratar de estudiar, tratar de entender. No significa justificar, porque si hay cosas en las que estoy de acuerdo, en las que no estoy de acuerdo, no voy a justificar. Y no voy a decir que porque él no esté de acuerdo conmigo, yo estoy equivocado. Pero esa frustración de no poder entenderlo y no poder comprender por qué está diciendo lo que estaba diciendo sobre el conflicto y sobre muchas otras cosas, no estoy hablando solamente sobre el conflicto, me llevó a estudiar más, a profundizar y a ver que en el otro hay una persona, no un enemigo. Sí, tal cual, coincido totalmente. Me parece que el estudio y la escucha activa es primordial para romper esas barreras, ¿no? que tenemos. Y creo que en todo ámbito de la vida, no solamente en cuanto a lo religioso, sino en general. Escuchar me parece la mejor herramienta que tenemos como personas para armar un buen camino. ¿Cómo imaginan el futuro? Y yo trato de ver la coyuntura y el largo plazo. Si nos guiamos por la coyuntura, es inevitable que hablo a nivel general, no estoy hablando ni de la comunidad Ahmadi ni de mi comunidad judía en Argentina, a nivel mundial. El diálogo va a estar atravesado por el conflicto. Y siempre va a ser un hecho que genere rispidez. O sea, en la coyuntura, no es que soy pesimista, pero sí entiendo que es una realidad, está afectado por el conflicto. A largo plazo, que uno piense que algún día el conflicto se pueda resolver, espero que las generaciones que sigan después de nosotros, e incluso las generaciones que sean mucho tiempo después de nosotros, puedan llegar a romper prejuicios construidos en absurdos o, como dice la palabra, en prejuicios, en cuestiones que vienen altas antes de la experiencia de conocer a la persona. Entonces, de nuevo, trato de ser optimista en el largo plazo, pero no lo llamaría pesimista, sino realista con la coyuntura que hace muy difícil diálogos como lo que decía recién, de estas líneas rojas que son temas que quedan como tabú, o que sabemos que está en el aire, pero no nos queremos sacar a propósito para no alterar lo que se daba o lo que se está dando. No, sí, tal cual, uno siendo realista ve que quizás uno, desde el trabajo que hace personalmente, en tanto en comunidad o con algún tipo de comunidades cercanas, tiene esperanzas.
pero viendo la realidad que vivimos, ya sea en la facultad o en sociedades cercanas, ve que el estudio está bastante en declive, entonces va a ser muy difícil levantar algo así, ¿no? Donde los chicos cada vez estudian menos y cada vez se quieren formar menos, se hace muy complicado un mundo mejor. Pero bueno, uno intenta siempre verle el lado positivo. ¿Con qué sensación se van de esta conversación? Me voy muy alegre. Me voy también conociendo sobre la comunidad Ahmadi. Aparte de la historia de la persecución, no puedo más que empatizar, porque el pueblo judío que ha sido perseguido históricamente, no puedo hacer más que empatizar. Fíjate que como ya encontramos un punto de diálogo en estas historias distintas. Y me voy con la ilusión de que existan otros espacios y que las personas que nos estén escuchando comprendan que todo se trata de hablar y de generar estos espacios. No van a llover del cielo si no los buscamos. Si tenemos la convicción que dialogar con un otro distinto a nosotros es importante, como dirían hoy en el léxico popular, agarra la pala, hacelo vos por tu cuenta y salí a la cancha, para seguir con analogías futurísticas. No, sí, tal cual. Me voy muy contento, me voy la verdad que feliz de poder haber estado en este espacio tan lindo, ¿no? Y de poder seguir con esta charla tan interesante. Ahora le voy a pedir el número a Brian porque me va a pasar su libro. Me interesa mucho el análisis político que hizo, así que lo voy a seguir de cerca. Pero después sí, yo creo que tal cual uno tiene que, como dice él, agarrar la pala y hacerlo por uno mismo porque hoy en día no están tan al alcance de la mano las cuestiones para ayudarse a construir una sociedad mejor. Uno lo tiene que buscar, uno tiene que buscarlo y hacerlo por uno mismo, porque nadie te lo va a dar. ¿Hay algo que hayan aprendido hoy escuchándose? La historia de la comunidad Ahmadi. Y también es interesante, es para otro podcast, pero me gustaría charlar cómo fue tu proceso de conversión, qué te llevó a cabo. Lo hacemos. Ya generaste un café futuro Sí, lo hacemos. para que podamos dialogar. Pero no, me interesa siempre conocer cómo las personas llegan a cómo crecen en sus religiones o en sus identidades o cómo cambian de identidad. Entonces me voy con este aprendizaje de lo que es la comunidad Ahmadi y con preguntas que algún día podremos responder con Nahuel entre nosotros. Sí. No, yo más que aprendizaje me generó la duda del hecho de decir de que él no había conocido musulmanes o que quizás en cuanto al estudio no tenían quizás mucho conocimiento y va de la mano con lo que yo decía al principio de que generalmente las instituciones no forjan esa igualdad o generalmente no te muestran las diferentes facetas que hay de la religión. Y como digo, tampoco quiero que haya una hegemonía con respecto a la religión, y mucho menos, pero me parece muy importante reforzar eso. Me parece muy importante reforzar la fe, cualquiera que sea. Pero yo creo que en todos los ámbitos y en todos los lugares hay que demostrar las diferentes religiones. Ya desde la escuela, ¿no? La identidad cultural. Claro, para saber nada más, como para no juzgar y para no aprenderlo de la tele, ¿no? Sino viéndolo. Escucharlos nos hizo pensar en todo lo que es posible cuando nos animamos a encontrarnos en las miradas, en las palabras, en los silencios que siguen construyendo esperanza. Hoy hablamos de emociones, de historias, de humanidad, de lo que significa ser joven y soñar un mundo en el que el diálogo tenga lugar y nos podamos enriquecer con las diferencias. Lo más valioso de este encuentro quizás no fue lo que se dijo, sino lo que se generó. Un espacio donde dos personas, desde orígenes muy distintos, pudieron mirarse y reconocerse como parte de una misma humanidad. Ojalá esta conversación inspire otras, porque la paz no empieza en los grandes acuerdos, sino en gestos como este, sentarse a escuchar y animarse a mirar al otro sin prejuicios. Gracias a ambos por disponerse a conversar sin conocerse, por hacer posible el encuentro e invitarnos a ampliar la mirada para entender que la paz también se construye desde pequeñas conversaciones como esta. Como pequeño gesto de gratitud por la participación en este ciclo, les queremos hacer un presente de Cabrales para que se lleven de recuerdo cada uno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Vamos a disfrutar. Así es.